no lo acomodamos en su lugar, va a quedar sumamente limitado esa extremidad. Y a la inversa, la fractura de Galeazzi, fractura el radio distalmente y se luxa el cúbito. En la radio cubital distal, bien hay que operar. También vimos que las fracturas del antebrazo generan mucho síndrome compartimental. Hablamos específicamente de fracturas, digamos, normales por una caída o un golpe. Las fracturas que hacen mucho síndrome compartimental son las que tienen que ver con aplastamiento. A una piedra, la persona que está trabajando la zanja, se le cae un pedazo de muro, logra esquivarlo, pero se le queda atrapado el antebrazo entre las piedras grandes de peso considerable, y ya lo sacan y dicen, no tiene nada, no se fracturó, bendito sea Dios. Pero la compresión fue tan severa que hace un síndrome compartimental. El paciente o el trabajador a los 2-3 días tiene un edema tan severo que causa una isquemia de Bollmann. Entonces, sí hay que tener cuidado todos los aplastamientos mucho antes que ustedes existieran. Cuando yo era chamaco, habían las lavadoras, tenían un rodillo para exprimirlas, y no tuviera que estar la señora teniendo que exprimirla. Pues esos rodillos era muy común que se le fuera la mano, ya sea a la misma señora que estaba haciendo el trabajo, o a los niños que están de tentones y le atrapa el rodillito ese, y pues es un rodillo que lleva mucha presión, y pues le aplastaba la mano, ¿no? A veces se fracturaba uno de los huesos, y otras veces no, pero hacía una compresión tan severa de los tejidos blandos, músculos específicamente, que causaban un edema que evolucionaba a un síndrome compartimental. Ya no existen, por supuesto, esos. Tal vez hay algunos manuales o de motorcito, pero ya son escasas esas estructuras, ¿no? Todo lo que vaya a causar presión en el antebrazo puede causar síndrome compartimental. Bueno, también vimos que yo quisiera ampliar las fracturas de coles. No sé si alguien va a hablar ahorita de fracturas de coles. ¿Nadie? ¿No? Sí, Doc. ¿Alguien va a ampliar eso? Luis, ¿tú vas a hablar? Permítame. Doctor, ¿me escucha? No, no te escucho. Bueno, lo que pasa es que yo doy fractura de muñeca. Okay. Y dentro de ese tema estaba lo que era la fractura de coles. Perfecto. Excelente. ¿Y la otra contra que es igual pero diferente? ¿La de Smith? La de Smith. Bueno, ¿Sí, también? son sus derivaciones, sí. Lo que pasa es que tuvimos ahí un problema porque el muchacho que dijo que iba a dar antebrazo, mi compañero de ayer, me dijo que le iba a dar, que iba a dar fractura de coles, pero vi que el tema era muy poco. Sí. Así que no sé si explico primero lo que es la anatomía de la muñeca para poder entender mejor lo que es una fractura de coles. Como quieras, es tu tema, no, yo nomás dirijo. Lo que tú digas, yo le echo tierra o le aplaudo, pero tú da el tema y ya nos vamos acomodando. O si hace falta algo, lo agrego, y si sobra, pues también no lo brincamos. Está bien, doctor. Entonces, ¿tú eres Viviana? Sí. Dale pues, Viviana. Bueno, es que igual iba a pasar alguien antes de mí, pero creo que no está. Bien. Con síndrome compartimental, pero no creo que esté. ¿O no sé? ¿No crees que esté? Bueno, se fue a la marcha. No, dale, platícanos de fracturas de muñeca, es el tema, sí. Que está mal dicho, ¿no? Porque la muñeca sí es una articulación, no se fractura, es un término muy común, pero no es como tal, ¿no? Bueno, dale, para los que no saben, como Viviana, mi nombre es José Emanuel. ¿O si ya sabías, Viviana? Hello, Viviana. Sí, ¿me escucha? Bueno. Sí, yo sí te escucho, ¿eh? Sí. Bueno, no sé los demás, pero yo sí. Sí, Vivi, sí te escuchas. Sí, sí te escuchas. Al 100, al 100. Que se oye tan enfermas. Cantaron mucho anoche. Bueno, dale, Viviana, fracturas de muñeca.
Bueno, muy buenos días. Yo les voy a dar el tema de lo que es fractura de muñeca. Estamos en Bueno, séptimo. Híjole, ¿cómo le vas a poner sexto? le puse sexto. Sexto, estás en fijación, mira, Me sexto. quedó todavía en Sí, en la es pandemia. cierto, perdón. Te quedó en el semestre pasado. Está bien. Ah, Bueno, dale, Vivian. muy bien. Primero vamos a empezar a definir lo que es muñeca o también denominado carpo. Esta se va a denominar muñeca al área anatómica que va a establecer la unión entre el antebrazo y lo que es la mano. Aunque a veces algunas literaturas solamente marcan la porción de los 8 huesos que forman el carpo, en teoría también constituye lo que son las partes metaepifisiares distales de los huesos del antebrazo, es decir, lo que es el radio y el cúbito, y pues también pues, los 8 huesos carpianos, que podemos ver en esta imagen. Aquí están lo que es el radio, también lo que es el cúbito y también lo que son estos 8 huesitos que van a formar el carpo. Como nosotros ya vimos la anatomía de estos dos huesos, vamos a empezar a hablar sobre la anatomía de estos 8 huesitos. Vale. Primero vamos a encontrar lo que es el escafoides. Y en esto sí es importante que tomen atención porque igual vamos a hablar sobre lo que es la segunda más común o fractura de lo que es la muñeca, que es la fractura del escafoides. Este huesito va a ser el hueso más voluminoso de lo que es la primera fila. Ahí bueno, y antes de empezar, los 8 huesos del carpo son cubideos, es decir, van a tener 6 caras, a excepción de lo que es el pisiforme, que es un hueso que es irregular. Bueno, así es la literatura. Ahora sí, vamos a empezar con los escafoides. Y si forma hueso irregular, mira, no sabía. Sabía que era Bien. sesamoideo, pero lo vamos a platicar cuando llegues al pisiforme. Sí, perdón. Está bien. Bueno, vamos a encontrar que el escafoides es el hueso más voluminoso de lo que es la primera fila y esta va a tener 4 caras articulares y 2 caras no articulares. Esta es la cara que se va a articular con lo que es el radio. Vamos a tener también una carilla inferior que se va a unir a lo que es el trapecio y lo que es el trapezoide. Estas dos partes vamos a tener, por ejemplo, aquí si lo ven, esta va a ser para el trapecio y esta va a ser para el trapezoide. Esto decía que también parecía una articulación en silla de montar para la articulación de estos dos huesitos. También va a haber una interna que va a ser para el semilunar, perdón, acá, aquí, y una interna que va a ser para el semilunar, acá, en esta parte. El número 2 para es el semilunar. Sí. Y aquí el hueso grande. También, como dije, va a tener 2 caras no articulares, una externa, que es donde se va a insertar el ligamento lateral external, va a tener una posterior también, y lo que es una anterior. En la cara posterior, decía que marcaba, bueno, esta es una vista anterior, en cuanto a una vista posterior, marcaba que tenía como un canal o un túnel, que tenía forma de un canal o un túnel. De hecho, el hueso escafoides dice también que tiene una forma de S, en realidad está como enrolladito, así. No es precisamente plano, así como se aparece aquí. En realidad es enrolladito, tiene una pequeña, ¿cómo se dice? Como cualquier piedra del camino, tiene una forma irregular que hay que fumarse dos como para encontrarle forma, ¿no? Aquí, como definición anatómica de lo que nos interesa, como lo que les preocupa mucho a ustedes y cómo va a venir en el examen. No les voy a preguntar con qué cara articula con el hueso trapezoide. En este caso es el número 6. Pero sí les voy a preguntar con qué hueso se relaciona así en forma general. Muy importante para mí que sepan que se relaciona directamente con el radio y distalmente se relaciona con los huesos o con la segunda fila del carpo. Me interesa mucho más que cuando vean una radiografía lo identifiquen. Me digan, este es el escafoides y esta es la lesión. Más que aprenderse la anatomía descriptiva,
Una anatomía topográfica, como eso que tiene un canal en su zona posterior para el deslizamiento de los tendones, etcétera, pues me interesa más a que nos describas así como lo dices, la carita fulana se inserta con el hueso mengano, sino así en general, anatomía topográfica. Ah, ok, doctor. ¿Sí? No tan descriptivo. Ok, bueno. Entonces, Pues estamos fácil. La parte de la que es el huesito semilunar, pues va a estar, se va a relacionar con lo que es el radio en la parte proximal, en la parte inferior, se va a relacionar con lo que es la cabeza del hueso grande, este es el hueso grande, y lo que es la extremidad superior de lo que es el ganchoso. Bueno, en teoría se ve en esta parte, pero se ve en la forma acá. Y la parte interna se va a relacionar con el piramidal. O sea, este es como un huesito que está, digamos que en el centro. Va a estar rodeado por lo que son 5 huesos. Tanto de la parte de la fila distal como de la fila proximal. el radio en específico. Y el radio también en específico, exactamente. De hecho, lo que es el hueso del escafoides y lo que es el hueso semilunar son los únicos 2 huesos que se van a articular con la porción distal de lo que es el radio. Eso, entonces si hablamos de articulación de la muñeca, específicamente la articulación radiocarpal, está formada por el escafoides, por el semilunar y por el radio. Esos 3 huesos forman la articulación de la muñeca. El cúbito, que es más corto y no tiene articulación, no tiene una superficie articular para coincidir con el semilunar o con el trapecio, no sé, digo, con el escafoides, menos el escafoides que está más hacia el lado radial. Son únicamente esos 2 huesos del carpo y el radio lo que forman la muñeca. ¿Qué más? A veces un poquito el piramidal tiene carilla articular, pero cuando hacemos desviación cubital, hacemos la mano hacia el dedo meñique, pues tal vez ahí haya un poco de contacto del piramidal con el radio, pero no es una articulación formal. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo era? ¿Viana? Viana, sí. Bueno, vamos a tener también lo que es el pisiforme. Este hueso pisiforme, en su parte extrema, en sus extremos, van a servir de unión para lo que son los ligamentos, lo que son los ligamentos que se insertan en parte del hueso ganchoso y en parte de lo que es el quinto metacarpiano. Va a servir más de inserción, este hueso pisiforme. Vivi, ¿tienes una radiografía? Sí, claro. ¿Nos podrías platicar en relación a la radiografía? Sí, voy. Eso. ¿Sí, así? Eso es lo que van a ver ustedes, por eso me interesa que vean y la posición anatómica más cómoda, que es la dorsopalmar, así se llama esa radiografía. Es más fácil identificarlo que con el dibujito, que es muy, muy práctico. El problema es cuando se nos empieza a amontonar los huesos ahí. Por ejemplo, ahí no se ve el pisiforme, ahí está marcado. Sí, pero en los realidad 2 está primeros. sobrepuesto. ¿Perdón? Está debajo, ¿no? Está debajo. De hecho, exacto, no debajo, sino está se ve mejor en esta bueno, sobrepuesto. anterior. Ya. Está sobrepuesto y no se ve, no se ve en relación al piramidal. Entonces, miren cómo se ve la anatomía entre el radio y la muñeca. Toda la cara articular proximal del escafoides hace contacto con el radio y el pico que tiene ese radio, apófisis estiloides, es lo que hace la cavidad donde se inserta, donde se aloja el escafoides. Y el semilunar un poco más. Y fíjense, ahí el piramidal, hay un gran espacio entre el cúbito y el piramidal que no hacen articulación. Entonces, esas imágenes son las que a mí me interesan, Vivi, para que nos sigas platicando sobre eso. Bueno, y luego el pisiforme, algunos no lo mencionan como un hueso propio del carpo, sino un hueso sesamoideo, un hueso anexo a un tendón. Ahorita yo creo que nos vas a hablar algo de eso.
pero la función principal es para estabilizar el lado cubital de la muñeca. Tiene ligamentos que van del cúbito, el carpo, y algunos se insertan en el pisiforme, y hay un tendón del el cubital anterior que se aloja, ese hueso pisiforme, como el de la rodilla, la rótula, es un pisiformote, es un hueso pisiforme, perdón, pisiformote, un sesamoideo grandote, que sirve para mejorar la movilidad o la estabilidad de un tendón. Pero eso es otra historia. Entonces, tenemos 4 huesos proximales, el escafoides, que es el más radial y es el que más se fractura, el pisiforme, que es el que más se luxa, y el piramidal, que no tiene mucha relevancia, también el pisiforme. ¿Qué más? Nos vamos hacia la fila distal, la fila más cercana a los metacarpos. Platícanos de ahí. Este trapecio va a estar situado entre lo que es el escafoides y lo que es el primer metacarpiano. Y aquí lo vemos acá. Este también, como dije, va a tener 3 carillas articulares y 3 carillas no articulares. Y bueno, este se va, pues si vemos en la parte, no sé si ven mi flechita, aquí está. Pues por debajo se va a localizar sobre lo que es el hueso de escafoides, se va a relacionar con lo que es el hueso de escafoides. En la cara interna vamos a tener lo que es el hueso grande, y en la parte de arriba o distal tenemos la relación con el segundo metacarpiano. Esa es su parte más importante, la relación con el primer metacarpiano, Vivi. O sea, de todo lo que dijiste, me interesa mucho. El hueso trapecio es el que le sirve de soporte o de apoyo al primer metatarso. Y ahí en ese lugar está la articulación que tú mencionaste, en silla de montar, que permite un deslizamiento anteroposterior y lateral. Esa función le permite que nuestro pulgar, que es muy desarrollado en el humano, es el del reino animal, es el animal que tiene mejor movilidad de ese muñoncito que es el pulgar. Es, la movilidad se basa en precisamente esa articulación. La vamos a mencionar cuando veamos artrosis y artritis reumática y fracturas de la base del primer metacarpo, perdón. Bueno, ¿qué más? Sí. Y al lado de lo que es el trapecio va a estar lo que es el trapezoide. Este se va a encontrar entre 4 huesos. Vamos a tener lo que es el hueso de escafoides en la parte de abajo. Pues, no lo brincamos, Vivi. Luego, ¿qué sigue? Porque ese nada que ver, trapecio. Okay. Y luego, sí, el hueso grande, que es el punto de referencia más fácil, ¿no? Sí. Ajá, que es el hueso más grande y más voluminoso de todos los huesos del carpo. Bueno, también va a tener va a tener 3 porciones, una porción superior, una porción o su cabeza, más que nada, va a tener lo que es un cuerpo y un cuello, que es la porción más estrecha de lo que es el hueso grande. Y bueno, aquí vemos pues que está en el centro y tiene relación, tiene relación con lo que son el hueso trapezoide, la parte externa creo que se llama, la parte dorsal, y también vamos a tener lo que se relaciona con lo que es el escafoides, el hueso semilunar, el hueso del ganchoso, y por arriba vamos a tener que se relaciona con el tercero y cuarto metacarpiano. Vamos a tener también lo que es el hueso del ganchoso, que está al lado del hueso grande, por ende se relaciona con él también. También el hueso del ganchoso se va a relacionar con lo que es en la parte de arriba, con lo que es el cuarto y quinto metacarpiano. Se va a relacionar con lo que es el hueso piramidal y lo que es el hueso de escafoides y el hueso simbilunar. Ya. Con ellos casi no, menos con el escafoide, están de esquina a esquina, con el hueso grande. Con el hueso grande, exactamente. Ya identificaron todos. En esta proyección es bastante fácil identificar las radiografías. Si ven la oblicua que se ve en la imagen del lado derecho, ya se ven amontonados.
podemos identificar muy fácilmente el trapecio y el escafoides. Y así como está en esa oblicua, ya se ve sobrepuesto el semilunar. Entonces, si no tenemos una idea anatómica tridimensional en AP o en dorso palmar, como se ve en la imagen de la izquierda, cuando queramos ver los otros huesos, no vamos a entenderlo si no tenemos cierta referencia. Por ejemplo, para ver el trapecio en la oblicua que estamos viendo del lado derecho, en vez de buscar el trapecio como tal, busquen el hueso más distal, que en este lado es el primer metacarpo. Y donde esté alojado el primer metacarpo, lo de abajo es el trapecio. No hay vuelta de hoja. Y más hacia proximal, o sea, más hacia la muñeca, está el escafoides. Entonces, para identificar el escafoides, buscamos el radio, el huesito que esté más hacia el lado radial, y vamos a identificar el escafoides. Y sobrepuesto, como una esferita, se va a ver el semilunar. Ya tenemos 3 referencias. Ese semilunar, enseguida el escafoides y arriba el trapecio. El hueso grande es más difícil de identificar en esto, a pesar de ser el hueso más grande, porque se sobrepone con los huesos de la fila más cubital. Pero es relativamente fácil de identificarlo porque tiene un volumen mucho más grande. Y otra vez, yéndonos hacia abajo, hacia proximal, perdón, hablando anatómicamente, hacia proximal del hueso grande, vamos a ver el piramidal. No hay vuelta de hoja. Abajo del hueso grande y hacia el lado cubital del semilunar va a estar el piramidal. Esa es como nuestra referencia. Por eso insisto en que vean imágenes radiográficas y no los dibujitos. Y no se tienen, al menos en esta unidad, no se tienen que aprender referencias de memoria. Véanlas, aprendan a ubicarlo. No es como cuando te dicen, mira, vas a ir a tal dirección, está entre la octava sur y la novena sur, en la séptima poniente. Tal vez así por referencia numérica, no le entiendas, pero te dicen, mira, está un modatelas en la esquina, por decir algo, ¿no? Y del otro lado está un modelorama, enfrente está la casa de doña Coquita que vende pan, y ya te ubicas, dices, ah, sí, es la casa rosada que tiene un portón negro. Más o menos así quiero que lo aprendan. Que si se lo pueden aprender con referencias muy específicas, bueno, órale. Pero quiero que me digan, mira, aquí está, este hueso es el escafoides. ¿Por qué? Bueno, porque al lado tiene el semilunar y proximalmente está el hueso, el radio. Pero no que se lo aprendan de memoria así de bajadita como se lo han aprendido desde la secundaria, cuando empiezan a ver anatomía de la prepa. Escafoides, semilunar, pirámide, pisiforme, hueso grande, hueso grande. Así no, sino que me lo ubiquen así anatómicamente. ¿Sale? ¿Qué más, Vivi? Bueno, y esta es una radiografía de teta. Espérame, regrésalo, por favor. Ay, perdón. Fíjense, la primera, del lado, en la imagen de la izquierda, arriba, en la cabeza del primer metatarso dice hueso sesamoideo. Es el primer escrito que tiene ahí. ¿Sí ven el huesito que marca? Sí. Bueno, ese huesito es un sesamoideo, es un hueso normal. La mayoría lo tenemos, a veces puede no estar. Es un huesito que está incluido en el músculo, en el tendón del músculo flexor del pulgar. Es como un fulcro, una palanca, como la función de las rótulas, ayuda a favorecer a la movilidad de la extremidad o en este caso del dedo. Ese hueso pisiforme, algunos lo mencionan, que tiene la misma función de favorecer un movimiento y no articula directamente con los huesos del carpo, en específico con el ganchoso, con el piramidal. Pero algunos sí. Lo vamos a tomar aquí como un hueso propio, pero para que tengan como fines prácticos, muchos dicen que no es un hueso directamente carpo. También es un sesamoideo, como ese sesamoideo que tiene el pulgar en el primer metacarpo.
Bueno, ahora sí, sigamos. Bueno, esta es una vista lateral, donde Por aquí se tantito. puede observar mejor lo que es el hueso pisiforme, que si lo ven aquí está en una forma ovaladita, porque así se ve. Aquí vamos a tener lo que es el hueso escafoides, que se ve en esta parte, el hueso del trapecio. Ya saben, si el hueso del escafoide está aquí, el hueso del trapecio, por ende, estaría arriba. Aquí tenemos lo que es el hueso del ganchoso y lo que es el hueso grande en la parte de abajo, y el hueso semilunar creo que es el que es más fácil de encontrar porque es el que hace una semiluna en la parte de abajo, en la que es la porción distal del radio. Sí, ahí es bien fácil el semilunar, y encima del semilunar está el hueso grande, la línea azul. Entonces, la semiluna que forma en la radiografía de perfil, el semilunar, es porque arriba tiene el hueso grande que se aloja directamente en esa zona. Fíjense, ahí es más difícil. Esta imagen radiográfica está fabulosa porque nos da las referencias anatómicas más identificables. Entonces, otra vez, vamos a buscar el trapecio, buscamos el dedo gordo, o sea, el primer metacarpo, y luego ahí dice metatarso, mira, macho. Pero no, pero es metacarpo. Está fin. Bueno, y abajo de eso está el trapecio. Y ya sabemos que si nos vamos más abajo está el escafoides, y ahí está bien marcadito cómo se sobrepone el escafoides. Ya hacia el centro de la muñeca, por decirlo así, más pegado hacia el radio, se ve el semilunar. Arriba, distal, el semilunar está el hueso grande, y ya tenemos más o menos una idea anatómica de cómo están distribuidos los huesos del carpo. Yo sé que no es fácil para ustedes si tienen que poner mucha atención y estar tratando de dilucidar qué es lo que estamos viendo, pero conforme vean imágenes, vean radiografías, van a ir identificando la anatomía normal. Y cuando vean algo extraño, algo que no está, por ejemplo, aquí en la radiografía lateral, lo que más nos interesa es la luxación del semilunar, lo van a identificar, van a decir, caray, ese huesito no va ahí. Y si recordamos la anatomía y recordamos la patología, vamos a decir, ya me acuerdo que cuando estaba en séptimo, Viviana dijo que el semilunar era el hueso que más se luxaba. Entonces, ese huesito que está en la parte anterior del hueso grande y está cubriendo el escafoides es el semilunar porque está luxado. Y lo van a aprender, van a ver que después se les va a hacer relativamente fácil tener idea anatómica que estamos hablando. Bueno, ¿qué más, Vivi? Ya me estoy metiendo mucho esto, pero para que no lo vean que es mucha información. O vean la imagen y digan, no, sabes, no lo entiendo, ni voy a ser traumatólogo, me vale sombrilla. Les va a servir. Bueno, ¿qué más, Vivi? Bueno, ahora vamos a empezar con lo que son los músculos. También lo que es el movimiento de la muñeca, pues tienen que ver los músculos de lo que era el antebrazo. Aquí vamos a tener que el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo y el palmar largo van a llevar a cabo lo que es la flexión de la muñeca. Lo que son el extensor cubital del carpo, extensores radiales y corto y largo del carpo, perdón, van a dar lugar a lo que es la extensión. De la muñeca, sí. De la muñeca, sí. El flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo van a ayudar a lo que es la aducción de la muñeca, obviamente. Y lo que es el flexor radial del carpo y el palmar largo y lo que son los extensores radiales largo y corto del carpo van a ayudar a lo que es la abducción. Bueno, aquí ya sabemos que los flexores pues vienen de lo que es el epicóndilo medial de lo que es el radio y lo que son los extensores del epicóndilo lateral, como ya se había mencionado en la parte anterior. Y bueno, esta es una imagen que muestra lo que son los ejes de la muñeca o de la mano, también se puede decir. Aquí vemos la relación de lo que son los músculos, los que les mencioné ahorita, con el movimiento que tiene lo que es la muñeca. Ahora bien. A ver, espérame. Entonces, ¿qué movimientos podemos hacer en la muñeca? Esto lo menciono más después, porque es una articulación condilia, es decir, va a hacer los movimientos de lo que es la flexión, la extensión, la abducción, o sea, flexión, extensión, abducción y abducción, y también lo que es la circunducción, o sea, dar vueltas con la muñeca, ¿sí?
dar vueltas. Quiere decir que la supinación y la pronación como tal no se dan en la muñeca. Pero una articulación condilia nada más tiene movimiento anteroposterior y lateral específicamente. Pero este movimiento no es en la muñeca, sino es en el antebrazo, que ya lo habíamos mencionado. Bueno, ¿qué más, Vivo? Bueno, ahora vamos a empezar con los músculos de lo que es la muñeca, que, bueno, en la literatura que yo encontré mencionaba lo que son los músculos de la eminencia tenar y de lo que son la eminencia hipotenar, pero solamente marca lo que son 3 músculos. Y bueno, primero vamos a empezar con lo que es el músculo abductor corto del dedo pulgar. Vivi, no lo veamos tan bonito como se ve ahí, porque nos vamos a chutar otra vez toda la clase hablando de anatomía. Prácticamente ya se la debemos saber. Platícanos cuáles son los músculos que forman la región tenar, la parte gordita del pulgar, que también es algo característico de los humanos, la parte gordita esta. Y en general la inervación. Okay, sí. No nos describas cada uno de los músculos, por favor. Ok, entonces vamos a tener de la eminencia tenar lo que es el músculo abductor corto del dedo pulgar, vamos a tener lo que es el músculo aductor corto del dedo pulgar también, vamos a tener el músculo flexor corto del pulgar y lo que es el músculo oponente del dedo pulgar. Pues y aquí la función que cada uno realiza, pues es el mismo nombre lo dice lo que es exacto. músculo. Muy bien. Así que ese no hay. ¿Y están inervados? Inervados por lo que es el nervio mediano. Bueno, a excepción de lo que era el aductor del dedo pulgar, que aquí menciona que también puede estar inervado lo que es un ramo profundo del nervio cubital. Esa característica así en general del nervio mediano es importante. ¿Han oído hablar del canal, cómo se llama? El síndrome del túnel del carpo o síndrome del nervio mediano. Es una inflamación en esta zona. Cuando se comprime, causa daño o atrofia a los músculos de la región tenar y se ve como mano de simio, o sea, se aplana esto como mano de tanguito, que no es lo mismo que la mano en garra. Y es por eso. Y el único que más o menos funciona es el músculo aductor, más o menos porque tiene cierta inervación cubital. Músculo de la región tenar, inervados por el mediano, a excepción o hay con ayuda del cubital para el músculo aductor. Bueno, ¿qué más? Bueno. La región hipotenar. En la región hipotenar vamos a tener el músculo abductor del dedo meñique, lo que es el músculo flexor corto del dedo meñique, lo que es el músculo oponente del dedo meñique y bueno, y también lo que es el palmar cutáneo, que también estos van a estar inervados por lo que es el nervio cubital. Y pues su función es lo mismo que dice el músculo. Exacto. Así que eso no pasa. Aquí es lo que lo decía, lo que mencionaba, lo que son de las articulaciones. La articulación de lo que es radiocarpiano de la muñeca es una articulación condilia, es decir, va a tener los movimientos de movimientos laterales, anterior y posterior, y lo que es una circunvolución, creo que es así. Circunducción. Circunducción, eso, perdón. También vamos a encontrar lo que es la articulación radiocubital, que como dice el nombre, está entre lo que es el radio y lo que es el cúbito, y la articulación mediocarpiana, que están entre las dos filas proximal y distal de lo que son los huesos del carpo. Que tienen poco movimiento, ¿no? Esos no tienen una movilidad trascendente. Bueno, también vamos a encontrar lo que son los Nos brinquemos todos los ligamentos, por favor. Bueno, no era general. Y aquí vamos a encontrar lo que es el túnel carpiano. Este túnel carpiano es atravesado por lo que son los 4 tendones flexores profundos de los dedos, los 4 tendones superficiales de los dedos, el tendón flexor largo del pulgar y lo que es el nervio mediano.
que aquí es lo que tenemos. Este es una sección transversal del carpo y es donde se va a mostrar lo que es el túnel carpiano. Si aquí lo vemos, aquí tenemos lo que es el nervio mediano, aquí tenemos lo que es el tendón del palmar largo, los tendón flexor cubital de lo que es el carpo. Bueno, ¿y dónde están los tendones? Acá está. Esta región que nosotros vemos aquí es como circular, digámoslo así. Aquí tenemos los tendones flexores superficiales de los dedos, los tendones flexores profundo de los dedos, lo que es el nervio mediano y lo que es el tendón flexor largo del pulgar. Esto es lo que conforma lo que es el túnel carpiano. También vamos a tener algo que se conoce como canal de Guyon, que, bueno, aquí va a estar formado por el pisiforme medialmente y el gancho del ganchoso lateralmente, es decir, esto se va a encontrar en la región de cubital, o sea, es de la inminencia hipotenar, se va a encontrar ahí. También vamos a encontrar que el piso va a estar formado por lo que es el ligamento transverso del carpo y el techo está formado por lo que es el ligamento palmar del carpo y el músculo palmar corto. Sí, ahí nuestra referencia es, de un lado, tocamos hasta el borde, digamos, del cubital, un poquito más distal, y el tendón largo, esta superficial, que se ve ahí la aponeurosis palmar, es la función de tracción de este tendón. En este pocito, perdón, de este lado, estoy hablando del lado cubital, el radial, del lado cubital es por donde pasa precisamente el canal de Guyon. Y ahí pasa el cubital y la arteria cubital que va a ayudar a formar hacia la región palmar el arco palmar. Y del otro lado ya se llama canal del carpo como tal, que tiene el nervio mediano. Esto es, del lado radial de la muñeca, enseguida de ese espacio se encuentra el nervio mediano. Esto va a ser para fines de anatomía cuando hagan disecciones o tengan que reparar tendones o algo, van a encontrarse referencia, ¿no? Desgraciadamente el primero que se va es el tendón que arruga la palma de la mano. ¿Qué más? Esto, yo insisto que no nada más lo vean como tal ahí, sino lo revisen en su mano, cómo está del lado del canal de Guyon, cómo está el lado carpal, dónde pasa el nervio mediano, para que aprendan a explorar. Y ahorita vamos a hablar de, bueno, síguele, Vivian. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es la vascularización. Ay, perdón. Aquí la inervación de lo que es la muñeca va a venir de lo que es la arteria radial y la arteria cubital, que estas en su porción más distal van a formar lo que son los arcos del carpo, o sea, la vascularización, perdón. Perdón. Y aquí quiero que tomen mucha importancia a lo que es la vascularización del hueso escafoides, que si nosotros nos guiamos, sabemos que está entre lo que es el primer metacarpiano, que aquí. Si vemos esta porción de lo que es el hueso de escafoides, vemos que en su porción proximal y en lo que es la parte de la cintura, no tiene una irrigación como tal. Generalmente su irrigación de este huesito va a venir por lo que son ramas dorsales de lo que es la rama superficial de la arteria radial. Aquí. Y en la parte más distal de lo que es este hueso, aquí sí tiene un poco más de vascularización. Espérame, Vivi, espérame. Fíjate, ahí como tu ubicación anatómica está fallando, porque si te acuerdas, el primer metacarpo, ¿con qué hueso se articula? Es con el trapecio. Con el trapecio. Señálame el trapecio, por favor. Sí, perdón, aquí. Aquí está. Ese es el trapecio. Ese es el trapecio. Entonces, más proximalmente, ese es el escafoides. Es el escafoides, sí, perdón. Entonces, ¿cuál es mi referencia? El dedo pulgar, y enseguida hay un cajoncito, un cuadrito. Ese cuadrito es el trapecio, y más proximalmente entre el cuadrito y el radio, ese es el escafoides. Sí,
Y sí, platícanos ahora vez, sí, de su inervación. Digo, su irrigación. Es muy importante la irrigación. Sí, la irrigación. Bueno, como decía, en la porción más proximal bueno, el hueso del escafoides en sí se va a dividir en tres partes, una porción proximal, una parte medial y una parte distal. La porción proximal y la medial, o también llamado lo que es cintura, su irrigación es muy poca, es decir, como prácticamente no tiene una irrigación. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, este hueso del escafoides prácticamente está formado por lo que es un 80% de lo que es cartílago, y solamente se llega como que a nutrir por lo que es la porción distal, por lo que son ramas, ramas de lo que es la arteria radial. Por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente las fracturas de lo que es el escafoide se van a dar en lo que es la parte de la cintura o medial, es decir, donde tiene una muy poca vascularización el hueso. Y la parte proximal está peor porque si la parte medial tiene poca vascularización, la parte proximal es casi nula. Y la que tiene más vascularización es la parte distal. Eso nos puede provocar un retraso en lo que es la consolidación de lo que es la fractura, causando lo que es una pseudoartrosis, comúnmente que ocasiona lo que es el escafoides. Sí. Y bueno, y aquí vemos pues también lo que son la rama superficial de la arteria radial y pues el arco que se forma para la irrigación de lo que es la muñeca. Y aquí lo más importante es la irrigación de lo que es el escafoides, que de todos modos cuando vemos fractura de escafoides, pues lo vamos a volver a retomar. Bien. Otra vez lo que habíamos mencionado ayer, regresa a la imagen así rapidísimo, no voy a tardar mucho, en la parte anatómica de los dedos. Ya a nivel de los espacios interóseos, que por cierto te brincaste los músculos interóseos, yo sé que lo leíste y dijiste, qué locura de músculos, no lo voy a decir, porque los músculos de la mano, sí, yo sé que es laborioso, que se inserta el lado cubital y que inerva el lado medial, y cuando tengan oportunidad y tengan ganas y paciencia, revísenlo, es muy interesante porque eso hace que podamos descubrir cómo funcionan los dedos, qué los mueve, por qué podemos flexionar con tantas variedades la mano y por eso nos hace tan diferentes a los changos. ¿Qué tanta movilidad tenemos y de qué depende? ¿Por qué los músculos interóseos y lumbricales permiten estos movimientos? ¿Por qué algunos podemos separar los dedos así y otros no? ¿Por qué no podemos, si ponemos la mano así, si ven mi mano? El dedo medio o cordial, atrapado en flexión, podemos separar el índice y el meñique, por supuesto el pulgar, pero el cuarto dedo no, el anular, no lo podemos despegar si tenemos flexionado el dedo cordial. Y eso es por anatomía, por descripción anatómica específica. Todos esos detalles, revísenlos ustedes porque sí son interesantes. Anatomía muscular de la mano. Bueno, volviendo a esto de los nervios, de la irrigación. Hacen dos arcos, un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. Todos irrigan hacia distal, hacia los dedos. Y la arteria que va a los dedos viene de esos dos arcos. Si buscan el arco profundo, bueno, revisen ustedes ahí entre donde se bifurca el nervio mediano, ahí está el arco palmar profundo y más proximalmente con líneas punteadas marca el arco palmar superficial. Ese es el profundo. Y vean cualquiera de las ramitas que se dirigen hacia el dedo, esa arteria que Vivi, dirígela hacia distal, hacia el dedo, no, hacia distal, síguelo más, síguelo más, síguelo más. Ahí se vuelve a unir con esa arteria que viene también del arco superficial. Y entre las dos arterias van a irrigar a cada lado del dedo. Una arteria irriga del lado radial de un dedo y del lado cubital del otro dedo. Entonces, cuando tenemos una lesión entre los dedos en la parte lateral o medial de cada dedo,
pues es muy probable que se dañe una de las arterias y si no tenemos cuidado podemos nosotros causar una iatrogenia. Entonces, cuidado con esa irrigación. La parte buena es que la mano tiene una capacidad de irrigación fabulosa. Hablando más proximalmente hacia el pulso, donde tocamos el pulso, ese nervio, ese pulso radial, también tiene pulso cubital. Cuando se daña una de las dos arterias, la otra arteria logra nutrir a la mano. Entonces, esas que se cortan las venas, que no sé qué, pues se tienen que cortar tendones, ligamentos, nervios, para llegar a cortar las arterias y por ese desangrar. O sea, las personas que se cortan las venas, ni siquiera son venas, son arterias, y se quieren morir, no se mueren, les da mucho tiempo de llegar al doctor o que lleguen por ese intento suicida y no se desangran tanto, ¿eh? No es tan fácil matar a una Se quieren persona morir de mentis. sí, exacto, quieren llamar la atención, son que no se quieren morir verdaderamente. Si quieren morirse, mete un balazo. Bueno, no sé, pero no cortándose las arterias de la muñeca, como se ve en las películas. Es muy difícil, tiene que cortar muy profundamente. Y luego esa arteria hace espasmo y fácilmente se tapa y no sangra, y no se muere. Bueno, y viendo la anatomía, si se corta una de las dos arterias, pues la otra, la cubital, la salva y puede dar la nutrición suficiente a la mano para que pueda vivir esa extremidad y no se... Bueno, ahora sí, Vivi, síguele con lo que ibas a decir de sensibilidad. Doc, tengo una preguntita. Sobre la isquemia de Volkmann, creo que era. Sí, 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 sí. Contractura isquémica de Volkmann, ¿sí? Ajá, ¿el daño tiene que ser por las dos arterias o es alguna en específico? No, el daño es por necrosis muscular, no es que se tape la arteria como tal, porque Ya. si fuera así, que si fuera por mala circulación de las arterias, se necrosa la mano y queda momificada o no sé, se le muere, pues. No, no buena, sino hay suficiente irrigación para que siga funcionando la mano, pero no tiene movilidad, porque se necrosaron los músculos que le dan la movilidad. Ok. Y se retraen. No es por la circulación como tal. Perfecto. Gracias, Para que no haya circulación en la mano para decir, tiene una contractura, o tiene, perdón, un síndrome comportamental. Ya cuando ves eso ya valió sombrilla todo. Pero no es eso, ¿eh? No es que se tapen las dos arterias. Sí hay problemas circulatorios, pero es la microcirculación. Puede ser que esté en evolución un síndrome comportamental y sientas pulso. Sientas el pulso radial o el pulso cubital, que es más difícil de ubicar. Lo puedes sentir. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Doc. ¿Qué más, Vivi? Bueno, vamos a tener también lo que es la inervación. Uh-huh. Lo que es la inervación, pues ya también se había comentado. Va a estar dado por lo que es la inervación de la porción del pulgar y lo que es el índice y el anular va a estar dado por lo que es el nervio mediano. Ese es en la palma, ¿verdad? Sí, es de la palma, exactamente. Hay que especificar porque en el dorso, allá está al lado derecho, el dorso se ve diferente. Entonces, del lado palmar, el nervio mediano va a darle sensibilidad a primero, segundo y tercer dedo, y la mitad del cuarto. Ajá. Uh-huh. En lo que es el nervio cubital va a dar inervación pues para el quinto dedo y para porción de lo que es el cuarto dedo, como aquí lo la vemos. mitad cubital del cuarto dedo. Uh-huh. El cuarto dedo. Y pues vemos aquí que el nervio radial también da inervación a lo que es la parte proximal de lo que es el primer dedo y lo que es también parte de lo que es la muñeca. Aquí. Uh-huh. Y bueno, también tenemos el nervio cutáneo antebraquial medial, pues que ese también da la parte
sensibilidad de la parte de la muñeca, pero de la porción cubital. Esta es la región palmar, y en la región dorsal vamos a tener que el nervio cubital va a dar inervación para lo que es el quinto, cuarto y la porción cubital del tercer dedo. Aquí lo vemos. Y el nervio radial va a dar inervación a lo que es el primero, segundo y parte del tercer dedo, o parte radial de lo que es el tercer dedo. Aquí lo vemos. Y vemos también que el nervio radial va a dar inervación a la parte medial de lo que es la muñeca, si lo vemos en esa parte. Y el nervio cutáneo antebraquial medial va a dar inervación para la parte lateral, sería de lo que es la muñeca. Y también vamos a tener lo que es el nervio musculocutáneo, que va a dar inervación para lo que es la parte cubital de la muñeca, o la parte el antebrazo en sí. El antebrazo, perdón. Bueno, vamos a empezar con lo que es una fractura del escafoides. Decidí empezar con la fractura de escafoides. Bueno, vamos a tener, a ver, como pero sí vas a hablar de coles, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Después, ¿sí? No, está bien, está bien. ¿Está bien? Ok. Vamos a hablar de lo que es la fractura del escafoides. Esta va a estar, como habíamos dicho, compuesto de un 80% por cartílago. Es decir, su irrigación va a ser muy escasa. Generalmente va a estar sujeto a fuerzas de compresión y cizallamiento constante. Va a limitar sus inserciones ligamentarias y soporte vascular, como ya habíamos mencionado. En el polo proximal va a presentar un hueso trabecular más denso y grueso, pero ese es lo que es la anatomía, y pues va a estar irrigado por lo que es la arteria radial, pero de sus ramas dorsales. O sea, ramas muy, muy pequeñitas de lo que es esta arteria. Vamos a tener que su irrigación se va a dar en lo que es la cresta dorsal. Va a dar un 70, un 80% del aporte arterial, y otro que va a penetrar por la cara volar o palmar, porque es volar o palmar, pero se limita a irrigar la región de lo que es el tubérculo del escafoides, y el tubérculo del escafoides se va a encontrar en la porción más distal de lo que es el escafoides. Y la fractura, como había mencionado, es muy común en lo que es la cintura. De hecho, casi un 70% de estas fracturas se va a dar en lo que es la cintura o lo que es el polo proximal, pero pues es más en lo que es la parte medial. Aquí si nosotros vemos, ya vemos más centrado lo que es la irrigación de lo que es el hueso de escafoides. Perdón. Y aquí vemos sus ramas. Las ramas, si nosotros vemos, aquí si lo dividimos, sería la parte próxima, la que está junto con lo que es el radio, una cinturilla que va a pasar más o menos por este punto, y una porción distal. Y lo que vemos aquí, en esta porción, que se sobresale, o en esta bolita que sobresale, pues es el tubérculo del escafoides. Que si vemos su irrigación aquí, es mejor de lo que hay en la cintura, de lo que hay en el polo proximal. Entonces, cuando hay una fractura en la cintura, la zona que se necrosa más fácilmente es la proximal, la que está más pegada al radio, porque tiene mala irrigación. Quiere decir que el periósteo no funciona como nutriente a ese hueso. Exacto. ¿Qué más? Y bueno, como había dicho, mayormente se fractura en la parte de la cintura, pero también se pueden producir en los extremos proximal y distal del hueso, pero son muy pocas veces que se fractura lo que es este huesito. Aquí lo vemos, esta es una fractura en lo que es la cintura de lo que es el escafoides, que es la más común. Cintura de pollo tienes. Sí. Aquí se ve. Aquí donde está la flecha roja, aquí lo marca. Qué apenas si se ve, imagínense. Sí, está muy leve. Esta fractura dice que se va a dar en personas de todas las edades, también en pacientes que sufren de enfermedades osteoporóticas, y generalmente se va a dar en lo que son actividades deportivas o choques de vehículos motorizados, perdón. Y el mecanismo de esto se da porque si nosotros vemos lo que es se da en una hiperextensión, y cuando uno cae de mano se hiperextiende lo que es la muñeca, y la carga que tenemos, o la carga de nuestro cuerpo, lo amortigua lo que es la mano. Sin embargo, pues esto causa lo que puede ser una lesión
una fractura de lo que es el escafoides por la gran carga que tiene que sostener ese hueso y por la hiperextensión que tiene lo que es la mano. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? En la porción, primero vamos a ver la clínica. Esto van a causar un dolor e inflamación en lo que es la tabaquera anatómica y lo que es en la muñeca del dedo pulgar. Este dolor puede ser intenso cuando se mueve el pulgar o la muñeca o cuando intenta pellizcar o agarrar un objeto. Aquí en la imagen vemos lo que es la tabaquera anatómica. Ahí lo mencionamos, ¿no? ¿Ah? Ahí lo mencionamos. Sí, exactamente. El dolor se va a encontrar en esta porción. Si el dolor no se va después de una lesión, es decir, va a llegar nuestro paciente y va a decir, ¿sabe qué? Es que me caí de la muñeca o de la mano, porque es de la mano que van a mencionar. Pero si no se va, o sea, si es como decirlo. Tenemos que sospechar de lo que es una fractura de una fractura que hay en esa porción de lo que es la muñeca. Sin embargo, generalmente al inicio de cuando se hace el diagnóstico o se hace las radiografías, no se logra ver a veces lo que es una fractura de escafoides. Y por eso se le pide al paciente o se le enyesa por si se tiene una sospecha porque tiene el dolor de lo que es la tabaquera anatómica, se le pone un yeso y después de 1 o 2 semanas se le pide otra radiografía para ver si en realidad tiene lo que es una fractura de escafoides. O sea, llega contigo el paciente, ¿sabe qué, doctora? Me caí, me fui de hocico y metí las manos, sí. Pero iba yo con mucho impulso y hice mucho así. Ajá. Y me duele la muñeca. Entonces tú le dices, hay que ponerle una férula, hay que inmovilizarlo y venga usted en 2 semanas para ver si está fracturado. ¿Así? No, o sea, bueno, primero mejor les explico la clínica porque ya me hice Perdón. Bueno. Sí, bueno, en la clínica vamos a tener lo que es dolor, tumefacción, o una impotencia funcional. Y bueno, para explorarlo, para explorar si tiene como que más signos de que pueda ser una fractura del escafoides, primero vamos a tener que sensibilidad en lo que es la tabaquera anatómica con la muñeca en desviación cubital, como en la primera imagen. Se va a explorar de esta manera. La segunda, la que nos puede dar otro punto, es la sensibilidad en el tubérculo de escafoides, que es la segunda imagen, la forma de explorar lo que es el hueso del escafoides. Y la tercera imagen es si nos da dolor después de una compresión longitudinal de lo que es el pulgar. Aquí lo vemos. Porque recordaremos que en esa porción... Espérame, doctor, así rápido. El paciente generalmente te llega con el dolor en el tubérculo del escafoides. Te dice, me duele aquí. No busca la tabaquera anatómica, pero es muy común que te diga, me duele aquí, en la base de la región tenar. Me duele aquí, y la aprieta, y ahí está como sentido. Ni siquiera es un gran dolor, no es una gran incapacidad. No es un dolor de fractura. Cuando se cae el paciente, para empezar le da pena porque se cayó en público, porque ¿a quién le gusta estarse cayendo? Entonces, muchas veces pasa desapercibido, me duele la muñeca, sí, le mueves y sientes que está completa tu muñeca, la puedes mover con dolorcito, pero la puedes mover, y dices, es una inflamación por el porrazo. Cuando ya pasa, por eso decía ahorita Vivi, que si pasa más de un día y el dolor de la muñeca prevalece, ya debes pensar que es una fractura del escafoides. Pero no es tan incapacitante. Puede ser que se hinche un poquito, pero como el paciente puede mover la muñeca con dolor, pero lo puede mover, se pone una venda o algo, o la tiene más o menos quieta, pero sigue con su vida cotidiana. Pero ya a los días persiste el dolor, persiste la incapacidad de extensión completa, persiste debilidad para tomar las cosas, y es cuando ya se preocupa y va al médico. Pero generalmente no va de primera instancia porque se fue de boca por una caída banal, ¿no? O jugando, estas lesiones en el americano son muy comunes cuando va al corredor con la pelota y lo van a taclear y mete la mano para tratar de detener al contrario
y se le hacen hiperextensión. Al hacer hiperextensión, el borde dorsal del radio muerde o atrapa la cintura del escafoides y lo palanquea y por eso se rompe. Entonces, esa hiperextensión de la muñeca es la que provoca que el escafoides se rompa. No el golpe como tal, sino la palanca que hace. Bueno, ¿qué más? Esos 3 puntos son fundamentales. Okay. ¿Qué más, Vivi? Bueno, vamos a entrar a lo que es la clasificación, que es, bueno, hay varios tipos de clasificación de lo que son estas fracturas de lo que es el escafoides. Pero, o sea, las más completas, bueno, para mí fueron las de Rousset y las de Heber y Fisher. La de Rousset dice, como les decía, la porción en la que se da la fractura, ya sea en un tercio distal, un tercio medio o un tercio proximal. En lo que es el tercio medio va a tener como que variaciones. Vamos a tener que puede ser una fractura oblicua horizontal, una fractura transversa o una fractura oblicua vertical. Y bueno, en la de Herbert y Fischer dice que las tipo A, que son las fracturas agudas estables, es decir, las que el tratamiento puede ser un tratamiento conservador con un yeso antibraquiopalmar, vamos a tener estas 2 imágenes, ya sea que sea una fractura incompleta, creo que se le denomina una fisura. ¿Sí? Una fisura, una fractura incompleta, sí. Fractura incompleta, okay. En lo que es la parte de la cintura o en lo que es el tubérculo del escafoides, que aquí lo vemos. La tipo B son fracturas agudas inestables, en la que ya vemos que existe un desplazamiento de lo que es la fractura. Vemos en la B1 que hay una fractura oblicua vertical, sí, vertical, en la parte de la cintura. En la B1 ya vemos que hay una fractura completa de lo que es la cintura del escafoides. Igual con desplazamiento, si vemos aquí, ya está separado lo que es el huesito. Y lo que es el polo proximal. El polo proximal, la fractura que se ven en estas 2 imágenes. Y también va, esto, bueno, lo que es el tipo C o ya es un retraso de consolidación, perdón. Esto sucede comúnmente cuando no se diagnostica a tiempo lo que es una fractura de los escafoides o incluso dándole un tratamiento que se le enyese la mano, llega a dar lo que es un retraso de consolidación por lo mismo, por la vascularización que tiene lo que es el escafoide, que es muy escaso en lo que es la parte de la cintura y peor aún en lo que es la parte proximal. Que pues esto puede evolucionar a dar lo que es una pseudoartrosis, como ya se ve en las últimas 2 imágenes, que ya es un retardo de lo que es la consolidación del escafoide. Bueno, para su diagnóstico o para las radiografías, se va a pedir lo que son inicialmente una posterior anterior, una lateral y una oblicua con rotación de la muñeca a 45 grados. Que aquí vemos lo que es el escafoides, igual nos guiamos, aquí está lo que es el radio, si es el radio, pues aquí está lo que es el escafoides, y esta pequeña que si vemos aquí, no sé si lo llegan a ver, es una fractura de lo que es la cintura del escafoides. Aquí está. Y aquí te lo marca también. Pero aquí sí se me cuesta, doctor, la verdad. Ver lo que es la... Es una rayita. Esa rayita que estás marcando, sí, es muy objetiva. La imagen más franca o más fácil es la dorsopalmar o la posterior anterior que dijiste. Y ahí parece que fuera un huesito más. No se ve fractura como tal, pero si nos acordamos que del lado del pulgar está enseguida el trapecio, luego debe haber un solo hueso, que es el escafoides, y ahí vemos ese hueso y el otro huesito, ya pensamos, híjole, ese hueso es el escafoides que está partido en 2. Es de un solo hueso, el que hace contacto con el radio, es un hueso partido a la mitad, entonces es el escafoides que está fracturado. Y en esta imagen, la tercera imagen, que tiene no sé por qué tiene una tache ahí,
¿Qué significa? Para indicar la rotación de la mano, ¿sí? Eso. Esa, la oblicuo con rotación a muñeca 45 grados. Hay que hacer desviación cubital. Desviación cubital. Y al hacer la mano con desviación cubital, por supuesto, los ligamentos estiran o separan un poquito más el fragmento y ahí se ve claramente la fractura. Sí, así es. Las radiografías que se necesitan para ser diagnóstico de fracturas escafoides es una dorsopalmar, neutro como la imagen de la izquierda, y una dorsopalmar con desviación cubital. Esa. No tiene que ser oblicua, sino así, dorsopalmar con desviación cubital nos da, aunque aquí es muy franca la imagen, en la imagen izquierda, se nota, bueno, pues con la desviación cubital la apertura se ve mucho más franca. ¿Qué más? También decía que si no se llegase a ver en esas proyecciones, también se pueden pedir lo que son 6 proyecciones de lo que es la muñeca, 3 en lateral y 3 en posterior anterior. Pero no estoy segura si está bien. Son más difíciles. Es más, ni están bien tomadas porque se ve toda borrosa, no se identifica claramente. Y son en desviaciones, perfil, desviación palmar, sí, inflexión palmar, en neutro y en extensión. Y las otras sí son en desviación cubital o desviación radial, de acuerdo a la imagen que estamos viendo. Entonces, para que no se hagan bolas, pidan nada más 2, 3 radiografías, una dorsopalmar en neutro, una dorsopalmar en desviación cubital y una lateral. Ya con esa es bastante claro la identificación de la fractura. Bueno. Y ya si tienen dudas, pues una resonancia, una tomografía, chidísima. Sí, exactamente. Miren, ahí se ve claramente en el cuadro de arriba a la derecha, se ve la fractura, ahí, esto. Bueno, algo que mencionaba la literatura es que un estudio radiográfico inicial negativo no es excluyente, es decir, no quiere decir que no tenga una fractura de escafoides, y es lo que les mencionaba. Aquí es donde se inmoviliza con yeso durante de 2 a 3 semanas, se retira y se repite el estudio. Y esto ayuda por lo que es la reabsorción ósea, la que ya habíamos visto. Ya marca, digamos que más lo que es la fractura, si es que se encuentra. Sí. Y si no, pero aquí como dice, si radiografía es negativa, pero la clínica continúa, o sea, el dolor que en la que es la tabaquera anatómica, en la parte de lo que es dorsal, de lo que es la muñeca, pues vamos a pedir ya lo que hacemos esto, movilizamos con yeso, repetimos el estudio, si no se ve, pues ya nos ayudamos de una tomografía o una resonancia magnética, que es la que nos da, dice que es más fiable hacerlo con esta porque ya se nota, es más notoria la fractura en este tipo de estudio. Y esto es conocido como la dama traicionera del carpo. ¿Por qué? Por la difícil diagnóstico de que si tiene o no tiene una fractura del escafoides. Eso. Es sumamente importante que ustedes piensen que pueda tener una fractura de escafoides en un paciente que cayó con la mano en hiperextensión. Generalmente el paciente puede ser que por asuntos laborales, es que me caí en el trabajo y llega a la consulta y ¿sabe qué, doctora? Me duele la muñeca. No dice me duele aquí en la tabaquera anatómica. Me duele la muñeca, me caí hace un ratito ahí en el trabajo. Y pues el médico iba a decir, este tipo lo que quiere es una incapacidad. No tiene nada. Pero le tomemos una radiografía y le mandas una radiografía convencional, una dorsopalmar, una oblicua y una lateral, como se piden en general las radiografías de la mano. Y de primera instancia no se ve el trazo fracturario, porque se la pides en neutro y el hueso todavía no se ha reabsorbido en el sitio fracturado. No se ve. Ya le dice al paciente, no tiene nada, te doy la incapacidad por hoy, pero mañana te regresas a trabajar. Y lo mandas a trabajar. Ya el paciente regresa a la semana, ¿sabe qué, doctora? Me sigue doliendo, ya no puedo agarrar mi herramienta, ya me duele la mano. Sigue el dolor ahí. Y ya dices, le vamos a tomar otra radiografía. Pero ahora tómesela con desviación cubital.
y ahí se ve la fractura. Y el paciente dice, ya ve, doctora, está yo lastimado. Para no cometer el error, mejor desde un principio, si hay una lesión con caída con la mano en hiperextensión, tómenle una radiografía con desviación cubital desde el principio. Inmovilícenlo, denle una semana de incapacidad y a la semana le toman radiografía. Le quitan la férula que le pusieron, toman radiografía. La férula va a inmovilizar, ahorita no va a hablar Vivi de cómo se inmoviliza, pero que inmovilice el dedo gordo. Ya que le hayan tomado la nueva radiografía, ahora sí sabe que sí tiene fractura del escafoides, lo vamos a mandar con el traumatólogo una semana después. Bueno, ¿qué más? Bueno, en las explicaciones, ya lo habíamos mencionado, generalmente se va a dar, o la más frecuente es una pseudoartrosis, sobre todo si la fractura está en lo que es la parte de la cintura o en la parte proximal de lo que es el escafoides. También puede haber lo que hay un dolor persistente en la región carpiana, que también tenga una posición fuerte del pulgar y dolorosa y poco potente en lo que es pues la parte del dedo pulgar. También pueden haber formación de quistes en relación a lo que es la hendidura de la fractura, y la más, digamos que la más grave, pues es una necrosis avascular del polo proximal, que es más frecuente en esta, o sea, porque no tiene irrigación y como está fracturado, pues es muy común que se dé. Aquí lo que vemos en estas radiografías, aquí, es una pseudoartrosis. ¿Sí me entiendes? Y es un niño, miren, todavía tiene cartílago de crecimiento. Bueno, esta es donde se diagnostica. Esta es una pequeña necrosis, pero no se ve bien, y aquí se ve más. Lo que es una necrosis de lo que es el polo proximal, de lo que es el hueso escafoides. Bueno, el tratamiento. En lo que es el tratamiento, como no tenemos, digamos que un 100% seguro de lo que es una fractura del escafoides, por decirlo así, entonces aquí les dejé como un pequeño algoritmo. Por ejemplo, si en la radiografía muestra que hay una fractura, pero que es no desplazada, que como en la clasificación de Herbert y Fischer, la que son las primeras dos imágenes, si se acuerdan, que eran como una pequeña fisura en lo que es la cintura y lo que es el tubérculo del escafoides, pues se puede movilizar con un yeso antebraquial, incluyendo lo que es el pulgar. Aquí lo vemos. No es esa. No. Ese yeso no sirve para escafoides, ¿eh? ¿No tienes otro yeso? No. No. Lo quita. No, el yeso debe incluir hasta la uña. De aquí hasta el antebrazo. O sea, ese yeso debe inmovilizar todo lo que haga esto, porque acuérdense que el trapecio está pegadito, perdón, el metacarpo está pegado al trapecio, está pegado al escafoides. No queremos que se mueva, entonces se le inmoviliza todo. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo de inmovilización, Vivi? Aquí decía que era de... Bueno, es que depende de en qué tramo del escafoide se haya fracturado, porque tarda incluso en lo que es el polo proximal, o bueno, no, sí tarda en consolidarse hasta lo que es un año más o menos. La cintura tarda de 8 a 10 meses, y la porción distal tarda de unos 4 a 6 meses en consolidar totalmente. Bueno, aquí decía que el yesado tardaba de 4 a 6 semanas. Bueno, es que yo sí encontré una literatura, no sé si esté bien la verdad. Información. Básicamente este yeso debe estarse por lo menos 2 meses. 8 a 10 semanas. 2 meses y medio enyesado. Hablando aquí con, ¿cómo se llama este dibujito? Este cuadro, nombre. Se me olvidó cómo se llama. Secuencia de tratamiento.
¿Diagrama de flujo? Este diagrama de flujo. Gracias. Te encuentras viendo la imagen de la izquierda del diagrama, tiene fractura y dice abajo, no desplazada, y abajo dice inmovilización de yeso antebraquial incluyendo el pulgar. Ese es el tratamiento inicial, temprano, agudo, fabuloso, primario, que ustedes lo pueden manejar. Inmovilizar completamente el dedito, pero no dice ahí cuánto. Le calculemos que va a estar 2 meses y medio. Hay que decirle al paciente, va a estar incapacitado 3 meses. O, si se manda al traumatólogo, ya le va a hacer una fijación percutánea. Eso ya es bronca del traumatólogo. Si ustedes ven la fractura desplazada, o sea, se ve movido el huesito, no se ve término terminal, ya no le pongan, bueno, sí le ponen una inmovilización parcial, pero lo mandan de inmediato al traumatólogo porque le va a hacer la reducción abierta más fijación interna. Ya sea que le ponga un tornillo especializado, unos clavos de Kirchner, unas guías, etcétera, pero lo va a inmovilizar quirúrgicamente. Y ya. Ahora, si es una fractura que donde sospechan, pero no saben que puede que sí, que puede que no, es lo que le habíamos dicho. No se ve la fractura, lo inmovilizan, ahí dice 2 semanas. Si lo inmovilizas a 2 semanas a un empleado, pues el patrón te va a llamar la atención. Dice, oye, ¿cómo 2 semanas por un porrazo tan simple? O le das una razón una razón científica, médica, por la cual le estás dando 2 semanas, o lo citas a 1 semana. Es permisible, 1 semana, el Seguro Social no te va a echar tanta bronca. Y le haces una radiografía, o mejor, le tomas una tomografía. ¿Sí? O sea, las 2 opciones son buenas. La opción B es decir, bueno, no quieres que incapacite a tu empleado por 2 semanas, le hagamos una tomografía o una resonancia, que es más cara. Y en la tomografía ya te va a decir, sí está fracturado. Y si está fracturado, ya pasamos al cuadro de la izquierda, donde dice, hay fractura, no está desplazada, inmovilización. ¿De acuerdo? O sea, ustedes deben diagnosticar la fractura. ¿Cómo? Con la desviación cubital. No se ve, pero sí sospechan fuertemente, háganle una tomografía. Y si no es fractura, mire, con la pena no está fracturado. En la tomografía dice que no está fracturado. Muchas gracias, váyase a trabajar y no le haga el cambio. ¿De acuerdo? Eso es lo importante de la fractura escafoidal. Si ustedes recuerden que existe y recuerden que a primera vista puede ser que pase desapercibida, y cuando el tratamiento se debe aplicar, es un tratamiento muy delicado, muy cauteloso, porque fácilmente se necrosa el polo próximo. Y dejar una muñeca con escafoides necrosado es una incapacidad permanente muy difícil de manejar. Hay que darle tratamientos, injertos y un montón de cosas. ¿Qué más, Vivi? No, ahí está la fractura. No te escucho, Vivi. ¿Estás hablando? Sí. Ya, ahora sí. Sí. Sí, ya. No se escuchaba. ¿No? Perdón. Y bueno, aquí tenemos las 3 tomas, la posterior anterior, la lateral, y ya es en desviación cubital. Ya aquí sí lo vemos, a diferencia de las otras 2, en la desviación cubital se nota un poco más. Es más, sí, si vemos la primera, solo porque sabemos que es escafoides, pero sí, en una radiografía que te llegue a ti así convencional, pues dices, no, pues no tiene nada, no está fracturado, no tiene nada. Pero ya con más acuciosidad, viendo la imagen de la derecha. ¿Qué más, Vivi? Y bueno, ya pues es el tratamiento, ¿no? El que se da de los tornillos para no desplazar. Doctor, no sé si continúo o ahí le paramos. ¿Qué te quieres decir? ¿Ya te aburriste, no Vivi? digo, no digo. ¿Estás cansada? No digo, doctor, si no. ¿No dices? No, sí, ya es bien tarde. 9:15. Se va a desmayar que no ha desayunado. Sí, está disvariando ya, Vivi. Bueno, ya me eché mi cafecito, entonces ya tengo pila para un buen rato.
Sí, nos vemos, mañana es sábado, nos vemos el lunes. Ok, Doc. Sí. Somos 32, faltaron 3. ¿Quiénes faltaron? A ver. Híjole. A ver. Pasen la lista. Le paso lista aquí. Al final me entrega un reporte el Zoom, pero yo digo que faltaron 3 personas. 4. ¿4? ¿Debemos ser 36? Bueno, faltarían sí 30 y faltarían 4 porque yo aparezco 2 veces. Chido, ¿por qué tú vales por 2 o qué? Claro. Él es Master Dog, tiene 2 computadoras al mismo tiempo. Tiene 2 computadoras.